Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 2 de agosto del año 2023 con esta suma teológica, la segunda parte de la segunda parte, Secunda Secundae, cuestión 186. De aquellas cosas en que consiste esencialmente el estado religioso. Antes habíamos visto ya lo referente al estado episcopal y el estado de perfección común. Ahora nos vamos a estos detalles del estado religioso. El estado religioso, cuando hablamos de él, nos referimos, por supuesto, a los que son parte del monacato. Un monacato, por cierto, que cristiano, que contiene ciertos comportamientos, ciertos votos que hay que analizar a la luz de lo que nos muestra Santo Tomás de Aquino. Así que, sin más dilación, vamos allá. Por cierto, muchachos, hay que aclarar una cosa acá de conceptos antes de leer esta cuestión 186, porque nos vamos a encontrar con ciertos términos que posiblemente no entendamos. Uno de ellos son los consejos. Cuando se habla en esta cuestión 186 sobre los consejos, son los consejos evangélicos. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos que sirven para una búsqueda de perfección espiritual y, y abandonar todo aquello que pudiera obstaculizar esta vida. Y esto se basa en el Evangelio de San Mateo 5:48, donde Jesús de Nazaret dice en el Sermón del Monte: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces de aquí se deduce que hay una vida consagrada, que hay una vida que se basa en al menos tres conceptos específicos para alcanzar una vida espiritual. Que esto sería la pobreza, en Marcos 10:21 y en Mateo 19:21, que también se repite. Es decir, que se desapeguen de las cosas materiales. Debe haber un desapego de las cosas materiales. La obediencia, que la vemos en Hebreos 17, Juan 4:34 y Lucas 1:38, que está ligada al discernimiento de la voluntad de Dios. Se entrega la voluntad de la persona a Dios y se le obedece. Una vida espiritual, de oración, etc. Y finalmente tenemos la castidad, que está establecida en Mateo 19:12, en 1 de Corintios 7:8 y en 1 de Corintios 7:38. Y este exige, por cierto, un estado de castidad, valga la redundancia, vivir de manera célibe, dedicarse a Dios y servir a los demás. Esto es en grandes rasgos, no nos vamos a poner a explicar todo porque sería muy grande. Ya esta cuestión es sumamente grande, como vamos a ver, pero esos son los consejos evangélicos: la pobreza, la obediencia y la castidad. Eso es lo que conocemos como consejos evangélicos. Bueno, artículo primero. ¿Lleva consigo la perfección el estado religioso? ¿Lleva consigo la perfección el estado religioso? Hay objeciones por las que parece que el estado religioso no lleva consigo el estado de perfección. En primer lugar, parece que lo que es necesario para salvarse no pertenece al estado de perfección, pero la religión es necesaria para salvarse, o porque por ella nos unimos al único Dios, como dice San Agustín en su obra sobre la verdadera religión, o porque la religión recibe su nombre del hecho de que elegimos de nuevo a Dios después de haberlo perdido por el pecado, como dice San Agustín de Hipona en su obra sobre la ciudad de Dios, en el capítulo 10. Luego parece que el estado religioso no implica el estado de perfección. La segunda objeción la tenemos en
la religión, según Tulio, es la que rinde culto y homenaje a la naturaleza divina, pero parece que esto pertenece a los ministerios de las órdenes sagradas más que a la diversidad de estados, como se deduce de lo ya dicho en la cuestión 40, artículo segundo, y en la cuestión 183, artículo tercero. Luego parece que el estado religioso no lleva consigo el estado de perfección. Vamos con la tercera objeción. El estado de perfección se distingue del estado de los principiantes y de los adelantados, pero también en el estado religioso hay principiantes y avanzados. Por tanto, el estado religioso no implica estado de perfección. La cuarta objeción nos dice: parece que la vida religiosa es un estado de penitencia, puesto que se dice en las decretales 8, manda el Santo Sínodo que quien quiera que descienda de la dignidad pontifical a la vida monacal y al lugar de penitencia, no vuelva nunca al pontificado. Ahora bien, el lugar de penitencia se opone al estado de perfección. Por eso Dionisio, en su libro sobre la jerarquía eclesiástica, coloca a los penitentes en el lugar más bajo, es decir, entre los que han de purificarse. Parece pues que el estado religioso no implica la perfección. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Dice que está el hecho de que en las Colationes Patrum, dice el abad Moisés al hablar de los religiosos, sepamos que hemos de abrazar la mortificación de los ayunos, las vigilias, los trabajos, la desnudez corporal, la lectura y las demás virtudes para subir por ellas hasta la perfección de la caridad. Pero los actos humanos se especifican y reciben su nombre de la intención del fin. Luego los religiosos se hallan en estado de perfección. Incluso Dionisio, en su libro sobre la jerarquía eclesiástica, dice que aquellos que se llaman siervos de Dios se unen a la amable perfección mediante el servicio y el culto divinos. Vamos con el respondo. Como ya demostramos antes, en la cuestión 141, artículo segundo, lo que es común a muchos se atribuye por antonomasia al que lo posee en mayor grado. Así el nombre de fortaleza lo toma para sí la virtud que observa la firmeza frente a las cosas más difíciles, y el de templanza se da, por encima de otras virtudes, a la que reprime los máximos placeres. La religión, por su parte, como ya dijimos, es una virtud por medio de la cual se ofrece algo para el servicio y culto de Dios. Por eso se llaman religiosos por antonomasia aquellos que se entregan totalmente al servicio divino, ofreciéndose como holocausto a Dios. De ahí que diga San Gregorio: hay quienes no se reservan cosa alguna para sí mismos, sino que inmolan al Dios Todopoderoso su pensamiento, su lengua, su vida, todos los bienes que recibieron. Ahora bien, la perfección del hombre está en unirse totalmente a Dios, como ya habíamos demostrado en la cuestión 184, artículo segundo. Luego, bajo este aspecto, la vida religiosa lleva consigo un estado de perfección. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho en primer lugar que parece que lo que es necesario para salvarse no pertenece al estado de perfección, pero la religión es necesaria para salvarse o porque ella no, o porque por ella nos unimos al único Dios, como dice San Agustín, o porque la religión recibe su nombre del hecho que elegimos de nuevo a Dios después de haberlo perdido por el pecado, como dice Agustín. Luego parece que el estado religioso no implica el estado de perfección. Aquí nos responde contra esto que consagrar algo al culto de Dios es necesario para salvarse, pero es propio sólo de la perfección el que alguien le consagre enteramente su persona y sus bienes. Vamos con la segunda, que decía que la religión, según Tulio, es la que rinde culto y homenaje a la naturaleza divina, pero parece que esto pertenece a los ministerios de las órdenes más sagradas, más que a la diversidad de estados, como se deduce de lo ya dicho. Luego parece que el estado religioso no lleva consigo el estado de perfección. Tomás de Aquino responde que, como se expuso antes al tratar de la virtud de la religión, pertenecen a esta virtud no sólo la oblación de sacrificios y otras cosas propias de la religión, sino que los actos de todas las virtudes
se convierten en actos de religión en cuanto que dicen una relación al servicio y honor de Dios. Según esto, si alguien dedica toda su vida al servicio divino, su vida entera pertenecerá a la religión. Y bajo este aspecto, debido a la vida que llevan, se llaman religiosos los que se hallan en el estado de perfección. Vamos con la tercera objeción, que decía: el estado de perfección se distingue del estado de los principiantes y de los adelantados, pero también en el estado religioso hay principiantes y avanzados. Por tanto, el estado de religión no implica estado de perfección. Tomás de Aquino dice que, como dijimos antes, la religión designa el estado de perfección por razón del fin buscado. Por eso no es preciso que sea perfecto, sino que tienda a la perfección quien quiera que está en la vida religiosa. Por eso, al comentar el pasaje de Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, Orígenes dice que quien ha cambiado las riquezas por la pobreza para ser perfecto, no será enteramente perfecto en el mismo momento en que deja sus bienes a los pobres. Pero desde aquel día el pensamiento de Dios empezará a conducirlo a todas las virtudes. Así es como en el estado religioso no son todos perfectos, sino que hay principiantes y avanzados. Vamos con la cuarta objeción, que decía: parece que la vida religiosa es un estado de penitencia, puesto que se dice en las Decretales 7, manda el Santo Sínodo que quien quiera que descienda de la dignidad pontifical a la vida monacal y al lugar de penitencia, no vuelva nunca al pontificado. Ahora bien, el lugar de penitencia se opone al estado de perfección, por eso Dionisio coloca a los penitentes en el lugar más bajo, es decir, entre los que han de purificarse. Parece pues que el estado religioso no implica la perfección. Tomás de Aquino responde contra esto que el estado religioso fue instituido principalmente para alcanzar la perfección mediante ciertas prácticas con las cuales se suprimen los obstáculos a la caridad perfecta. Y al suprimir estos obstáculos se extirpan mucho más fácilmente las ocasiones de pecado, que son las que hacen desaparecer la caridad. Por eso, dado que es propio del penitente el cortar las causas de los pecados, síguese que el estado religioso es sumamente indicado para practicar la penitencia. Y así en las Decretales 33, Canon Admonere, se aconseja a uno que había matado a su mujer que entre en un monasterio, que es mejor y más leve, antes que hacer penitencia pública permaneciendo en el siglo. Perfecto, entonces el artículo primero lleva consigo la perfección el estado religioso. Santo Tomás de Aquino diría que sí. Vamos con el segundo artículo de esta cuestión 186. ¿Está obligado todo religioso a observar todos los consejos? ¿Está obligado todo religioso a observar todos los consejos? Hay objeciones por las que parece que todo religioso está obligado a observar todos los consejos. En primer lugar, todo el que hace profesión de un estado de vida está obligado a todo cuanto a ese estado corresponde. Pero todo religioso profesa el estado de perfección. Luego, todo religioso está obligado a todos los consejos propios del estado religioso. En segundo lugar, San Gregorio dice que quien abandona el presente mundo y realiza el bien que puede, ofrece un sacrificio en el desierto como si hubiera abandonado Egipto. Pero el abandonar el mundo presente es propio, principalmente, de los religiosos. Luego también puede decirse de ellos que hacen todo el bien que pueden, por lo cual parece que todos ellos están obligados a observar todos los consejos. La tercera objeción dice que si para el estado de perfección no fuera necesario el cumplir todos los consejos, parece que bastaría con cumplir alguno de ellos. Pero esto es falso porque muchos seglares guardan algunos consejos, como es claro en los que guardan castidad. Por tanto, parece que todo religioso que se halla en estado de perfección está obligado a todo cuanto se refiere a la perfección, es decir, a los consejos. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que nadie está obligado a lo que es de supererogación, a no ser que se le imponga el mismo. Ahora bien, todo religioso se obliga a cosas determinadas, cada uno a unas. De ahí que no estén todos obligados a todas. Vamos ahora con el respondo, el argumento pormenorizado.
una cosa puede pertenecer a la perfección de un triple modo. En primer lugar, como dijimos antes en la cuestión 184, artículo 3, pertenece a la perfección la exacta observancia de los preceptos de la caridad. En segundo lugar, una cosa puede pertenecer a la perfección como consecuencia, como efecto de la caridad perfecta, como puede ser el bendecir a quien nos maldice o cumplir otras cosas que, aunque son preceptos en cuanto a la preparación del ánimo, de modo que se cumplan cuando sea preciso, sin embargo es fruto de la caridad el que tales cosas se cumplan a veces sin ser necesarias. En tercer lugar, una cosa puede pertenecer a la perfección como medio y disposición. Tal es el caso de la pobreza, castidad, abstinencia, etc. Ahora bien, ya habíamos dicho que la misma perfección de la caridad es el fin del estado religioso, el cual es una especie de aprendizaje y ejercicio para llegar a la perfección. A ella tratan de llegar algunos mediante diversos ejercicios, de la misma manera que el médico puede hacer uso de varios medicamentos para conseguir la salud. Ahora bien, es evidente que no es necesario que haya alcanzado ya el fin, aquel que se dirige hacia él, sino que es preciso que se dirija hacia el fin por algún camino. Por eso, el que abraza el estado religioso no está obligado a poseer una caridad perfecta, sino que está obligado a tender hacia ella y procurar adquirirla. Por las mismas razones no está obligado a observar cuánto se deriva de la perfección de la caridad, aunque sí está obligado a aspirar a su cumplimiento. Va contra esto quien lo desprecia, pero solo peca si lo desprecia, no si no lo observa. Del mismo modo no está obligado a todos los ejercicios mediante los cuales se llega a la perfección, sino a los que están expresamente señalados conforme a la regla que ha profesado. Vamos entonces con las objeciones en particular. La primera, acordémonos que decía, todo el que hace profesión de un estado de vida está obligado a todo cuanto a ese estado corresponde. Pero todo religioso profesa el estado de perfección. Luego todo religioso está obligado a todos los consejos propios del estado religioso. Santo Tomás de Aquino responde contra eso diciendo que el que ingresa en religión no hace profesión de ser perfecto, sino de esforzarse por conseguir la perfección, del mismo modo que el que ingresa en una escuela no hace profesión de sabio, sino de dedicarse a la adquisición de la ciencia. Por eso, como dice San Agustín de Hipona en La ciudad de Dios, capítulo 8, Pitágoras no quiso ser llamado sabio, sino amante de la sabiduría. Por tanto, el religioso no es infiel a su profesión por el hecho de no ser perfecto, sino solo en el supuesto de que desprecie el tender a la perfección. Vamos con la segunda objeción, que decía San Gregorio, que quien abandona el presente mundo y realiza el bien que puede, ofrece un sacrificio en el desierto como si hubiera abandonado Egipto. Pero el abandonar el mundo presente es propio principalmente de los religiosos. Luego también puede decirse de ellos que hacen todo el bien que pueden, por lo cual parece que todos ellos están obligados a observar todos los consejos. Tomás de Aquino responde contra esto diciendo que, del mismo modo que todos están obligados a amar de todo corazón a Dios, y hay una perfección a la que tenemos que llegar, so pena de cometer pecado, y otra cuya no consecución no supone pecado, a no ser que medie desprecio, del mismo modo, todos, tanto religiosos como seglares, están obligados en cierto modo a hacer todo el bien que puedan, pues se manda a todos, en Eclesiástico 9:10, cuanto está en tu mano, hazlo al instante. Pero hay, no obstante, un modo de observarlo, evitando el pecado, a saber, si el hombre hace lo que puede según lo que se refiere a su estado, con tal que no medie desprecio, el cual dispondría al alma en contra del adelantamiento espiritual. Vamos con la tercera objeción que decía, si para el estado de perfección no fuera necesario el cumplir todos los consejos, parece que bastaría con cumplir alguno de ellos. Pero esto es falso porque muchos seglares guardan algunos consejos, como es claro en los que guardan castidad. Por tanto, parece que todo religioso que se halla en estado de perfección está obligado a todo cuanto se refiere a la perfección, es decir, a los consejos. Tomás de Aquino responde contra esto diciendo, algunos consejos son de tal naturaleza que, de no observarlos, toda la vida humana se vería inmersa en negocios seculares, como el tener bienes propios, hacer uso del matrimonio y demás cosas contrarias a los votos esenciales a la vida religiosa. Por consiguiente, los religiosos están obligados a observar
esos consejos. Pero hay otros consejos acerca de unos actos particulares, mejores, que pueden pasarse por alto sin que la vida humana se vea complicada en negocios seculares. Por eso no es preciso que los religiosos observen todos. Entonces, artículo segundo, ¿está obligado todo religioso a observar todos los consejos? Tomás de Aquino nos dice que no todos los consejos. Vamos con el artículo tercero, que es un poco ya bastante más largo, que dice: ¿se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso? ¿Se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso? Hay objeciones por las que parece que la pobreza no es necesaria para la perfección. En primer lugar, no parece que pertenezca a la vida de perfección lo que es ilícito, pero parece ilícito que el hombre abandone todas sus cosas, ya que el apóstol en Corintios 2:8 dice: enseña el modo de hacer limosna en estos términos: si la voluntad está pronta, acepta en la medida de lo que tiene, es decir, reservándose lo necesario. Y añade más tarde: no se trata de que para otros haya desahogo y para vosotros estrechez, es decir, pobreza, según interpreta la glosa. Y sobre el pasaje del 1 de Timoteo 6:8, teniendo alimento y vestido, dice la glosa, aunque nada trajimos a este mundo, ni nos llevaremos de él, no por eso debemos despreciar los bienes temporales. Parece, por tanto, que la pobreza voluntaria no es necesaria para la perfección de la vida religiosa. Vamos con la segunda objeción. Dice: todo aquel que se expone al peligro comete pecado. Ahora bien, quien dejando todas sus cosas sigue una pobreza voluntaria, se expone a un peligro. En primer lugar, espiritual, conforme a lo que se dice en Proverbios 39. No sea que, obligado por la necesidad, robe y blasfeme del nombre de mi Dios. Y en Eclesiásticos 27:1, muchos perecieron por la pobreza. En segundo lugar, se expone también a un peligro corporal, puesto que en Eclesiásticos 7:13 se dice: como protege la sabiduría, así protege el dinero. Y Aristóteles, en el cuarto libro de la Ética Nicómaco, dice: parece que la perdición del hombre sigue a la pérdida de las riquezas, porque el hombre vive de ellas. Luego parece que no se precisa la pobreza voluntaria para la perfección de la vida religiosa. Vamos con la tercera objeción. La virtud consiste en un justo medio, como dice Aristóteles en el segundo libro de la Ética. Pero parece que quien deja todo mediante la pobreza voluntaria no permanece en un justo medio, sino que va a un extremo. Por tanto, no actúa virtuosamente, y por ello la pobreza voluntaria no es esencial a la perfección de la vida religiosa. Objeción cuarta. Más todavía, la última perfección del hombre consiste en la bienaventuranza. Pero las riquezas contribuyen a la bienaventuranza, puesto que se dice en Eclesiásticos 31:8, bienaventurado el rico que es hallado sin mancha. Y Aristóteles dice en el primer libro de la Ética que las riquezas son medios útiles para la felicidad. Luego, la pobreza voluntaria no se precisa para la perfección de la vida religiosa. En quinto lugar, más incluso, el estado episcopal es más perfecto que el religioso. Ahora bien, los obispos pueden poseer cosas propias, como ya dijimos en la cuestión 185, artículo 6. Por tanto, también pueden poseerlas los religiosos. En sexto lugar, dar limosna es una obra sumamente grata a Dios, y como dice San Juan Crisóstomo, es la medicina que mejor actúa como penitencia. Pero la pobreza excluye el acto de dar limosna. Por consiguiente, parece que la pobreza no es algo esencial para la vida religiosa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que San Gregorio diga que hay algunos justos que se preparan para escalar la cima de la perfección, abandonando todos los bienes exteriores por el deseo de los interiores, que son más excelentes. Ahora bien, el prepararse a escalar la cima de la perfección es algo propio de los religiosos, como dijimos antes.
Por tanto, también les es propio el dejar todos los bienes exteriores mediante la pobreza voluntaria. ¿Qué dice Tomás de Aquino en el Respondo, el argumento pormenorizado? Como expusimos antes en el artículo segundo, el estado religioso es un ejercicio y entrenamiento por el que se llega a la perfección de la caridad. Para ello es preciso apartar el afecto propio de las cosas mundanas, pues dice San Agustín en el libro 10 de las Confesiones, hablando de Dios: te ama menos el que ama algo fuera de ti y no lo ama por ti. Por eso, en su obra sobre las 80 preguntas, dice también San Agustín: el aumento de la caridad es la disminución de la codicia, su perfección, la desaparición de la codicia. Ahora bien, por el hecho de poseer cosas mundanas, el alma se apega a ellas. De ahí que San Agustín en su carta sobre Paulino y Teracio diga que los bienes de la tierra se aman más cuando se poseen que cuando se desean. En efecto, ¿por qué aquel joven se retiró triste, sino porque tenía grandes riquezas? Y, ciertamente, una cosa es no querer apropiarse lo que no se tiene y otra abandonar lo que ya se tiene. En primer lugar, se rechaza algo extraño, mientras que en el segundo equivale a arrancarse un miembro propio. Y San Juan Crisóstomo dice que el aumento de las riquezas enciende más la llama y hace más ardiente el deseo. De ahí que para adquirir la caridad perfecta sea necesario, ante todo, poder vivir sin cosa alguna propia, puesto que el Señor dice en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Vamos entonces con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que no parece que pertenezca a la vida de perfección lo que es ilícito, pero parece ilícito que el hombre abandone todas sus cosas, ya que el apóstol en el 2 de Corintios 8 enseña el modo de hacer limosna en estos términos: si la voluntad está pronta, es acepta en la medida de lo que tiene, es decir, reservándose lo necesario. Y añade más tarde, no se trata de que para otros haya desahogo y para otros estrechez, es decir, pobreza, según interpreta la glosa. Y sobre el pasaje del 1 de Timoteo 6:8, teniendo alimento y vestido, dice la glosa, aunque nada trajimos a este mundo, ni nos llevaremos de él. Por eso, no por eso, debemos despreciar los bienes temporales. Parece, por tanto, que la pobreza voluntaria no es necesaria para la perfección de la vida religiosa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Como añade la glosa al mismo pasaje, el apóstol no escribió esto, a saber, para que no haya para vosotros tribulación, es decir, pobreza, queriendo decir que eso es mejor. Teme más bien por los débiles y les aconseja que den de tal modo que no padezcan necesidad. De igual modo, no hay que interpretar otra glosa en el sentido de que no esté permitido dejar todos los bienes temporales, sino que quiere significar que esto no es necesario. Por eso dice también San Ambrosio que el Señor no quiere, es decir, no manda que se dejen los bienes de una vez, sino que se distribuyan, a no ser que se quiera imitar a Eliseo, que mató sus bueyes y alimentó a los pobres con lo que percibió de ellos, para quedar libre de toda preocupación doméstica. Vamos con la segunda objeción entonces, que decía: todo aquel que se expone al peligro comete pecado. Ahora bien, dejando todas sus cosas, sigue una pobreza voluntaria, se expone a un peligro. En primer lugar, espiritual, conforme a lo que se dice en Proverbios 39, no sea que, obligado por la necesidad, robe y blasfeme del nombre de mi Dios. Y en Eclesiástico, donde dice, muchos perecieron por la pobreza. Ese es en primer lugar. Ahora vamos con el peligro corporal, porque en el Eclesiástico 7:13 se dice, como protege la sabiduría, así protege el dinero. Y Aristóteles en el cuarto de la Ética Nicómaco dice, parece que la perdición del hombre sigue a la pérdida de las riquezas, porque el hombre vive de ellas. Por lo tanto, parece que no se precisa pobreza voluntaria para la perfección de la vida religiosa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que quien deja todo por Cristo no se expone a ningún peligro espiritual ni corporal,
Puede haber peligro espiritual cuando la pobreza no es voluntaria, porque como consecuencia del afán de juntar dinero que padecen quienes son pobres contra su voluntad, el hombre cae en muchos pecados, según lo que se dice en el 1 de Timoteo 6:9. Quienes pretenden llegar a ser ricos caen en tentación y en los lazos del diablo. Pero este deseo, que es más ardiente en quienes poseen riquezas, como dijimos antes, deja de existir en aquellos que escogen la pobreza voluntariamente. Tampoco existe peligro corporal para quienes, con el deseo de seguir a Cristo, dejan todas sus posesiones y se confían a la divina providencia. Por eso dice San Agustín en el sermón sobre el Sermón del Monte: para los que buscan el reino de Dios y su justicia no debe existir la preocupación de que les falte lo necesario. Vamos con la tercera objeción, que decía, acuérdense, la virtud consiste en un justo medio, como se dice en el segundo libro de la Ética Nicómaco, pero parece que quien deja todo mediante la pobreza voluntaria no permanece en un justo medio, sino que va a un extremo. Por tanto, no actúa virtuosamente y por ello la pobreza voluntaria no es esencial a la perfección de la vida religiosa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el justo medio de la virtud, según Aristóteles en el segundo libro de la Ética, se toma conforme a la recta razón, no por la caridad. Por ello, cuando puede hacerse por medio de la recta razón, no es vicioso, aunque la cantidad sea grande, sino más bien virtuoso. Sería contrario a la recta razón el que alguien gastara todos sus bienes sin tener en cuenta la templanza o la utilidad. Pero está de acuerdo con ella el que uno se despoje de sus riquezas para darse a la contemplación de la sabiduría, como leemos que hicieron algunos filósofos, puesto que San Jerónimo dice en la epístola sobre Paulino, el famoso Crates de Tebas, el que había sido hombre muy rico, al marcharse de Atenas para dedicarse a la filosofía, se deshizo de gran cantidad de oro, considerando que no se puede poseer a la vez riqueza y virtud. Luego será mucho más conforme a la recta razón el que el hombre deje todas sus cosas para seguir a Cristo de un modo perfecto. Por eso el mismo San Jerónimo dice en su epístola Ad Rusticum Monacum: sigue desnudo a Cristo desnudo. Vamos con la cuarta objeción. Más todavía, la última perfección del hombre consiste en la bienaventuranza, pero las riquezas contribuyen a la bienaventuranza, puesto que se dice en el Eclesiástico 31:8, bienaventurado el rico que es hallado sin mancha. Y Aristóteles dice en el primer libro de la Ética que las riquezas son medios útiles para la felicidad. Luego, la pobreza voluntaria no se precisa para la perfección de la vida religiosa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Nos dice que existe una doble bienaventuranza o felicidad. En primer lugar, una perfecta que esperamos en la vida futura y otra imperfecta por la cual algunos son llamados bienaventurados ya en la vida presente. Ahora bien, la felicidad de la vida presente es doble, una correspondiente a la vida activa y otra a la contemplativa, según expone Aristóteles en el libro 10 de la Ética. Y a la felicidad de la vida activa, que consiste en las obras externas, contribuyen instrumentales riquezas, puesto que, como dice Aristóteles en el primer libro de la Ética, hacemos muchas cosas por medio de los amigos, de las riquezas y del poder civil, que son como instrumentos. Por el contrario, no contribuyen en gran manera a la felicidad de la vida contemplativa, sino que son más bien un obstáculo, en cuanto que la preocupación por ellas impide la tranquilidad del alma, que es sumamente necesaria para que uno se dedique a la vida contemplativa. Por eso, dice Aristóteles en el 10 de la Ética Nicómaco, que para la acción se necesitan muchas cosas, pero el hombre que contempla no necesita de ninguna de ellas, es decir, de los bienes externos para la contemplación, sino que son un obstáculo. Y en cuanto a la bienaventuranza futura, el hombre se ordena a ella mediante la caridad. Y puesto que la pobreza voluntaria es un ejercicio eficaz para llegar a la caridad perfecta, síguese que es muy útil para conseguir la bienaventuranza celestial. Por eso el Señor en Mateo 19:21 dice: ve, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. En cambio, la posesión de riquezas impide de suyo la perfección de la caridad, principalmente atrayendo y distrayendo al efecto.
Por eso se dice en Mateos 19:23 que el cuidado del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios, dado que, como dice San Gregorio, al no permitir que los buenos deseos penetren en el alma, es como si impidieran la entrada del aliento vital. Por eso es difícil conservar la caridad en medio de las riquezas. Y así dice el Señor en Mateo 19:23, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Eso debemos aplicarlo al que tiene actualmente riquezas, puesto que de aquel que tiene afecto hacia ellas, dice que es imposible, según el comentario de San Juan Crisóstomo, cuando dice, es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Por eso no se dice que sea bienaventurado el rico en general, sino el que ha sido hallado sin mancha y no va tras el oro. Y esto porque ha hecho algo difícil, por lo cual se dice más adelante, ¿quién es este? ¿Y lo elogiaremos? Pues hizo prodigios en su vida, es decir, no amó las riquezas a pesar de estar en medio de ellas. Vamos con el artículo, perdón, con la objeción número 5, que decía, más incluso, el estado episcopal es más perfecto que el religioso. Ahora bien, los obispos pueden poseer cosas propias, como ya dijimos, por tanto, también pueden poseerlas los religiosos. Tomás de Aquino responde contra esto que el estado episcopal no se ordena a conseguir la perfección, sino supuesta ya está, a gobernar a otros mediante la administración no sólo de los bienes particulares, sino también de los temporales. Y esto es propio de la vida activa, en la que muchas cosas pueden hacerse por medio de las riquezas, como ya habíamos dicho. Por eso nos exige a los obispos, que tienen como misión el gobernar el rebaño de Cristo, que se priven de tener cosas propias, como se les exige a los religiosos, quienes profesan una vida dedicada a lograr la perfección. Vamos con la objeción sexta, que decía, dar limosna es una obra sumamente grata a Dios, y como dice San Juan Crisóstomo, es la medicina que mejor actúa como penitencia. Pero la pobreza excluye el acto de dar limosna. Por consiguiente, parece que la pobreza no es algo esencial para la vida religiosa. Santo Tomás de Aquino responde contra esto diciendo que la renuncia a las propias riquezas se compara con la limosna como lo universal con lo particular o como el holocausto con el sacrificio. Por eso se dice en San Gregorio, quienes ayudan a los necesitados con los bienes que poseen, ofrecen un sacrificio con los bienes que reparten, porque inmolan a Dios algo y se reservan algo para sí mismos. Pero los que no se reservan nada ofrecen un holocausto, que es más que el sacrificio. Y también dice a este propósito San Jerónimo, que dice, a quienes defienden que hacen mejor lo que hacen uso de sus bienes y reparten poco a poco las rentas a los pobres, no les respondo yo, sino Dios. Si quieres ser perfecto, y añade luego, este modo de obrar que tú alabas es el segundo o tercer grado. Lo aprobamos, pero sabiendo que lo primero ha de ser preferido a lo segundo y a lo tercero. Entonces, de ahí que, para refutar este error de vigilancio, escriba el autor de esta forma: es bueno distribuir poco a poco los bienes a los pobres, pero es mejor, para seguir al Señor, darlos de una vez y libre de cuidados, ser pobre con Cristo. Terminamos entonces el artículo tercero, que dice, ¿se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso? Santo Tomás de Aquino responde que sí. Vamos con el artículo cuarto, que dice, ¿se requiere la continencia perfecta para la perfección propia del estado religioso? ¿Se requiere la continencia perfecta para la perfección propia del estado religioso? Hay objeciones por las que parece que no se requiere la continencia perfecta para la perfección del estado religioso. Ojo que cuando hablamos de continencia perfecta, al mismo tiempo estamos hablando de la castidad. Eso es entonces la castidad. De eso se trata el artículo cuarto.
Entonces, veamos las objeciones. En primer lugar, toda la perfección de la vida cristiana comenzó en los apóstoles de Cristo, pero no parece que estos practicaran la continencia perfecta, como nos consta de San Pedro, de quien se dice en Mateo, que tenía suegra. Luego parece que no se requiere la continencia perfecta para la perfección del estado religioso. En segundo lugar, el primer modelo de perfección que se nos propone es Abraham, al que, según leemos en Génesis 17:1, dijo el Señor: anda en mi presencia y sé perfecto. Pero no es preciso que la copia supere al modelo. Por consiguiente, la continencia perfecta no es necesaria para la perfección de la vida religiosa. En tercer lugar, aquello que forma parte de la perfección del estado religioso se encuentra en todas las formas de vida religiosa, pero hay religiosos casados. Por tanto, la perfección de la vida religiosa no exige, la continencia perfecta. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto en general? Que está lo que dice el apóstol en el 2 de Corintios 7:1. Purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y de nuestro espíritu, acabando la obra de nuestra santificación. Ahora bien, la pureza de carne y espíritu se conserva mediante la continencia, ya que se dice en el 1 de Corintios 7:34, la mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y espíritu. Luego, la perfección de la vida religiosa exige la continencia. Vamos con el respondo o el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. El estado religioso exige prescindir de las cosas que impiden al hombre dedicarse enteramente al servicio de Dios. Ahora bien, la práctica del acto carnal impide al alma, de doble manera, el entregarse totalmente al servicio de Dios. En primer lugar, por la vehemencia del deleite, cuyo goce frecuente aumenta la concupiscencia, como lo dice también el filósofo, es decir, Aristóteles, en el tercero de la Ética Nicómaco. De ahí que el uso del placer venéreo borre en el alma la perfecta intención de tender hacia Dios, que es lo que dice San Agustín en su libro sobre los soliloquios. Dice: me doy cuenta de que no hay nada que más arroje al alma de su trono que las seducciones de una mujer y el contacto corporal, que es imprescindible para hacer vida conyugal. En segundo lugar, por los cuidados que le vienen al hombre al tener que gobernar a su mujer y a sus hijos, y procurarle los bienes temporales necesarios para su sustento. De ahí que diga el apóstol: el casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Eso lo dice en el 1 Corintios 7:32. Por consiguiente, se requiere la continencia perpetua, así como la pobreza voluntaria, para la perfección del estado religioso, y del mismo modo que fue condenado, por cierto, bien digo, Vigilancio, para que las riquezas son tan excelentes como la pobreza, lo que fue también Joviniano, quien equiparó el matrimonio con la virginidad. Vamos entonces con las objeciones en particular. Recordemos que en la primera habíamos dicho que toda la perfección de la vida cristiana comenzó en los apóstoles de Cristo, pero no parece que estos practicaran la continencia perfecta, como nos consta de San Pedro, de quien se dice en Mateos: tenía una suegra. Luego parece que no se requiere la continencia perfecta para la perfección del estado religioso. Pero ¿qué nos dice Tomás de Aquino contra esto? Que Cristo introdujo no solo la perfección de la pobreza, sino también la de la continencia, al decir en Mateo 19:12: hay eunucos que se castigaron por el reino de los cielos, añadiendo después: el que pueda entender, que entienda. Y para no quitar a nadie la esperanza de llegar a la perfección, recibió en dicho estado incluso a los que encontró que estaban casados, ya que el que los hombres dejaran a sus mujeres hubiera sido injusto, así como no lo era el abandonar las riquezas. Por eso no exigió a Pedro, al que encontró casado, que abandonara a su esposa. Sin embargo, a Juan, que intentaba casarse, le disuadió de hacerlo. Vamos con la segunda, que recordemos, decía que el primer modelo de perfección que se nos propone es Abraham, al que, según leemos en Génesis 17:1, dijo el Señor:
anda en mi presencia y sé perfecto. Pero no es preciso que la copia supere el modelo. Por consiguiente, la continencia perfecta no es necesaria para la perfección de la vida religiosa. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que como afirma San Agustín en una obra llamada El bien conyugal, es mejor la castidad del celibato que la del matrimonio. Abraham tenía una realmente, y las dos como disposición, puesto que vivió castamente en el matrimonio y pudo ser casto mediante el celibato, pero no era costumbre entonces. Sin embargo, del hecho de que los antiguos padres compaginaron la perfección con las riquezas y con el matrimonio, lo cual es prueba de su gran virtud, no vayan a deducir los más débiles que ellos poseen tan alto grado de virtud que pueden llegar a la perfección poseyendo riquezas y estando casados, del mismo modo que una persona inerme no atacará a sus enemigos basándose en que Sansón mató a muchos enemigos con la mandíbula de un asno, puesto que estos padres, si hubiera sido tiempo de guardar continencia y pobreza, la habrían cumplido con gran celo. Vamos con la tercera objeción, que recordemos decía: aquello que forma parte de la perfección del estado religioso se encuentra en todas las formas de vida religiosa. Pero hay religiosos casados, por tanto la perfección de la vida religiosa no exige la continencia perfecta. Tomás de Aquino responde contra esto diciendo que esos géneros de vida en los que los hombres hacen uso del matrimonio no son modos de vida religiosa absolutamente hablando, sino que sólo bajo algún aspecto, en cuanto que participan en cierto modo de algún elemento propio del estado religioso. Por tanto, el artículo 4, que dice: ¿se requiere la continencia perfecta para la perfección propia del estado religioso? Santo Tomás de Aquino diría que sí, que se requiere la continencia perfecta para la perfección propia del estado religioso. Vamos entonces con el artículo 5. ¿Es la obediencia un elemento fundamental de la perfección de la vida religiosa? ¿Es la obediencia un elemento fundamental de la perfección de la vida religiosa? Hay objeciones por las que parece que la obediencia no es elemento fundamental para la perfección de la vida religiosa. En primer lugar, parece que pertenecen a la perfección de la vida religiosa algunas cosas que son de supererogación, a las cuales no están obligados todos, pero todos están obligados a obedecer a su prelado, según lo que dice el apóstol en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y estad sujetos a ellos. Luego parece que la obediencia no es algo esencial a la perfección de la vida religiosa. En segundo lugar, parece que la obediencia es algo propio de aquellos que han de ser gobernados por el juicio ajeno, lo cual se aplica a quienes no tienen juicio propio. Pero el apóstol dice en Hebreos 5:14 que el manjar sólido es para los perfectos, los que en virtud de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno de lo malo. Por consiguiente, parece que la obediencia no es parte esencial de la perfección del estado religioso. En tercer lugar, si la obediencia fuera necesaria para la perfección del estado religioso, sería conveniente que la practicaran todos los religiosos. Pero esto no es cierto, porque hay religiosos que llevan una vida solitaria y no tienen superiores a quienes obedecer. Tampoco los prelados religiosos parecen estar obligados a guardar obediencia. Luego, no parece que ésta sea esencial para la perfección de la vida religiosa. En cuarto lugar, más todavía, si el voto de obediencia fuera necesario para la perfección del estado religioso, los religiosos estarían obligados a obedecer en todo a sus prelados, de igual modo que están obligados a abstenerse de todo placer venéreo en virtud del voto de continencia. Pero no están obligados a obedecer en todo, como vimos antes en la cuestión 104, artículo 5, al tratar de la virtud de la obediencia. Por consiguiente, el voto de obediencia no es necesario para el estado religioso. En quinto lugar, son aceptos a Dios, sobre todo, los servicios prestados libremente y no por necesidad, conforme a lo que se nos dice en el 2 de Corintios 9:7, no de mala gana ni obligado. Pero lo que se hace por obediencia se hace por obligación del precepto,
Luego, son más loables las buenas obras que se realizan espontáneamente, y el voto de obediencia no es algo propio del estado religioso, mediante el cual algunos buscan su perfección. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que la perfección religiosa consiste esencialmente en la imitación de Cristo, obedeciendo a su consejo. Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Ahora bien, Cristo es un modelo eminente de obediencia, puesto que, como se dice en Filipenses 2:8, se hizo obediente hasta la muerte. Por consiguiente, parece que la obediencia es un elemento esencial para la perfección del estado religioso. Vamos con el respondo entonces, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Como dijimos antes, el estado religioso es una escuela o ejercicio para llegar a la perfección. Ahora bien, ¿cuántos son instruidos o ejercitados para llegar a cualquier fin deben estar bajo la dirección de uno, cuyo criterio es el que han de seguir en su adiestramiento como discípulos respecto del Maestro? Por eso es conveniente que los religiosos, en materia de vida religiosa, se sometan a la instrucción y al mando de otro. De ahí que en el decreto 7 se disponga: la vida de los monjes significa sujeción y condición de discípulo. Ahora bien, un hombre se somete a la instrucción de otro mediante la obediencia. Luego, esta es necesaria para la perfección del estado religioso. Vamos entonces con las objeciones en particular. Habíamos dicho entonces en la primera objeción que parece que pertenecer a la perfección de la vida religiosa algunas cosas que son de supererogación, a las cuales no están obligados todos, pero todos están obligados a obedecer su prelado, según se dice el apóstol en Hebreos 13:17. Luego parece que la obediencia no es algo esencial a la perfección de la vida religiosa. Pero Tomás de Aquino contesta contra esta objeción diciendo que el obedecer a los superiores en cosas necesarias para la virtud no es materia de supererogación, sino común a todos. Pero el obedecer en lo tocante al ejercicio de la perfección es propio de la religión. Esta obediencia se compara con la otra como lo universal con lo particular, puesto que los que viven en el siglo se reservan parte para sí mismos y consagran parte a Dios, siendo en esto segundo en lo que se someten a los superiores. Pero los que viven en estado religioso entregan totalmente su persona y sus bienes a Dios, como habíamos dicho antes. Por eso su obediencia es universal. Vamos con la segunda objeción, que dice que parece que la obediencia es algo propio de aquellos que han de ser gobernados por el juicio ajeno, lo cual se aplica a quienes no tienen juicio propio. Pero el apóstol decía en Hebreos que el manjar sólido es para los perfectos, los que en virtud de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno de lo malo. Por consiguiente, parece que la obediencia no es parte esencial de la perfección del estado religioso. Tomás de Aquino dice contra esto que, como afirma Aristóteles en el segundo libro de la Ética, los hombres que se ejercitan en determinados actos llegan a adquirir ciertos hábitos que, una vez adquiridos, les dan facilidad para realizar esos mismos actos. Del mismo modo, quienes no han alcanzado la perfección llegan a ella obedeciendo, mientras los que ya la han alcanzado están sumamente dispuestos a obedecer, no porque necesiten ser dirigidos para lograr la perfección, sino manteniéndose en lo tocante a esta. Vamos con la tercera objeción. Recordemos que decía: si la obediencia fuera necesaria para la perfección del estado religioso, sería conveniente que la practicaran todos los religiosos. Pero esto no es cierto, porque hay religiosos que llevan una vida solitaria y no tienen superiores a quienes obedecer. Tampoco los prelados religiosos parecen estar obligados a guardar obediencia. Luego, no parece que ésta sea esencial para la perfección de la vida religiosa. Pero Tomás de Aquino responde contra esto diciendo que la sujeción de los religiosos se considera principalmente con respecto a los obispos, que son para ellos como encargados de perfeccionar respecto de los perfeccionados, como dice Dionisio en el 6º capítulo de la jerarquía eclesiástica, donde dice también que el orden monacal depende de las virtudes perfeccionadoras de los obispos,
y es instruido mediante sus divinas ilustraciones. De ahí que ni los eremitas ni los superiores religiosos estén excusados de la obediencia a los obispos, y, aun supuesto que estén exentos de los obispos en todo o en parte, están obligados a obedecer al sumo pontífice, no solo en materias comunes con los demás cristianos, sino también en las materias específicas de la vida religiosa. Vamos con la cuarta, dice: más todavía, si el voto de obediencia fuera necesario para la perfección del estado religioso, los religiosos estarían obligados a obedecer en todo a sus prelados, de igual modo que están obligados a abstenerse de todo placer venéreo, en virtud del voto de continencia. Pero no están obligados a obedecer en todo, como vimos antes, al tratar de la virtud de obediencia. Por consiguiente, el voto de obediencia no es necesario para el estado religioso. Pero Tomás de Aquino contesta contra esto que el voto de obediencia propio del estado religioso se extiende a la conducta de la vida humana entera. Según esto, el voto de obediencia presenta cierta universalidad, aunque no abarque todos los actos en concreto. En efecto, muchos de ellos no se refieren a cosas pertenecientes al amor a Dios o al prójimo, como pueden ser el frotarse la barba, levantar una paja del suelo, etc., que no son objeto de voto ni de obediencia. Otros pueden ser contrarios a la religión. No hay paralelismo entre este voto y el de continencia, el cual excluye actos totalmente opuestos a la perfección del estado religioso. Vamos con la quinta objeción, que decía: son aceptos a Dios sobre todo los servicios prestados libremente y no por necesidad, conforme a lo que se nos dice en el 2 de Corintios 9:7, no de mala gana ni obligado. Pero lo que se hace por obediencia, se hace por obligación del precepto. Luego son más loables las buenas obras que se realizan espontáneamente, y el voto de obediencia no es algo propio del estado religioso, mediante el cual algunos buscan su perfección. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la necesidad que procede de la coacción hace que el acto sea involuntario, y por consiguiente excluye toda razón de alabanza y de mérito. Pero la necesidad que se sigue de la obediencia no es necesidad de coacción, sino de libre voluntad. En cuanto que el hombre quiere libremente obedecer, aunque a veces no quiera hacer lo que se le manda en concreto. Por consiguiente, dado que el hombre se somete mediante el voto de obediencia, por Dios, a la necesidad de hacer algunas cosas que no son agradables en sí mismas, por eso las cosas que realiza son más aceptables a Dios, aun cuando sean pequeñas, porque el hombre no puede dar a Dios nada más grande que el sometimiento de su voluntad a la de otro por Dios mismo. Por eso se dice en las Colationes Patrum que los monjes más mediocres son los sarabitas, que preocupándose de sí mismos, libres del yugo de los ancianos, pueden hacer lo que les plazca, y sin embargo trabajan día y noche más que los que viven en comunidad. Hemos terminado entonces el artículo 5, que decía: ¿es la obediencia un elemento fundamental de la perfección de la vida religiosa? Sí, contesta Santo Tomás de Aquino, sí lo es. Ya hemos visto que hemos estado hablando de 3 votos, por si se habían dado cuenta, por si no se habían dado cuenta, que es la pobreza, la castidad y la obediencia. Miren este artículo 6 que pregunta: ¿es necesario para la perfección del estado religioso que la pobreza, la castidad y la obediencia estén consagradas por un voto? Voy a repetir. ¿Es necesario para la perfección del estado religioso que la pobreza, la castidad y la obediencia estén consagradas por un voto? Hay objeciones por las que parece que no es necesario que estén sometidas a voto la pobreza, la continencia y la obediencia. En primer lugar, la disciplina de la perfección se tomó de la tradición del Señor, pero Él dio el programa de la perfección al decir en Mateo 19:21: si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes, y dalo a los pobres, sin mencionar para nada el voto. Luego parece que no se precisa el voto para la disciplina de la vida religiosa. En segundo lugar,
El voto consiste en una promesa hecha a Dios. Por eso el Eclesiastés 5:3, cuando dice el sabio, si haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y añade enseguida, porque le desagrada la promesa infiel y necia. Pero cuando hay ofrecimiento de una cosa, sobra la promesa. Luego, para la perfección del estado religioso, basta con que se observe la pobreza, la continencia y la obediencia sin formular un voto. En tercer lugar, dice San Agustín de Hipona, de nuestros servicios los más gratos son aquellos que, aunque seamos libres para prestarlos, sin embargo, los prestamos por amor. Ahora bien, es lícito no dar aquellas cosas que se dan sin voto. Por tanto, parece que es más grato a Dios guardar la pobreza, continencia y obediencia sin voto, y este no es necesario para la perfección del estado religioso. Vamos entonces con el argumento general de Santo Tomás de Aquino, el contraesto que dice, está el hecho de que los nazarenos eran consagrados con votos, conforme a lo que leemos en número 6.2. Si uno, hombre o mujer, hiciere voto de consagración, consagrándose a Yahvé, ahí está lo que dice número 6.2. Ahora bien, en estos están representados aquellos que llegan al último grado de la perfección, como dice la glosa de San Gregorio. Por tanto, el voto es necesario para el estado de perfección. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el argumento pormenorizado? Respondo, que es propio de los religiosos el hallarse en estado de perfección, según habíamos demostrado en la cuestión 84. Ahora bien, para el estado de perfección se necesita estar obligado con respecto a las cosas que lo constituyen, y esta obligación se contrae con Dios por medio del voto. Pero es evidente, por lo ya dicho, que la pobreza, continencia y obediencia son elementos propios de la vida cristiana. Por ello el estado religioso requiere que el obligarse a ellas se haga mediante voto. Y así dice San Gregorio, cuando alguien promete al Dios omnipotente todo cuanto tiene, toda su vida y todo cuanto ama, ofrece un holocausto, lo cual, según dice más adelante, es propio de aquellos que abandonan el siglo presente. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en la primera se hablaba de la disciplina de la perfección que se tomó de la tradición del Señor, pero Él dio el programa de la perfección al decir en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres sin mencionar nada de un voto en este versículo de Mateo. Entonces parece que no se precisa el voto para la disciplina de la vida religiosa. Pero Tomás de Aquino contesta que el Señor dijo que era esencial a la vida perfecta el seguirle no de cualquier modo, sino sin volver atrás. Por eso él mismo dice en Lucas 9:62, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Y aunque algunos de sus discípulos se volvieron atrás al preguntar al Señor en Juan 6:67, ¿y vosotros no queréis iros también? Respondió Pedro en su nombre de los demás, Señor, ¿a quién iremos? Por eso dice San Agustín en su obra el consenso del Evangelio, que, según narran San Mateo y San Marcos, Pedro y Andrés le siguieron sin poner las naves en la orilla para no dar impresión de querer volver, sino como se sigue a quien lo manda. Pero este firme propósito de seguir a Cristo se reafirma mediante el voto. Luego, este es necesario para la perfección del estado religioso. Como podemos ver, esto de no ver atrás es justamente la necesidad del voto. Vamos con la segunda objeción, que recordemos decía, el voto consiste en una promesa hecha a Dios. Por eso en el Eclesiastés 5:3 dice el sabio, si haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y añade enseguida, porque le desagrada la promesa infiel y necia. Pero cuando hay ofrecimiento de una cosa, sobra la promesa. Luego, para la perfección del estado religioso, basta con que se observe la pobreza, la continencia y la obediencia sin formular un voto. Pero Santo Tomás de Aquino responde a esto diciendo, la perfección del estado religioso exige, como dice San Gregorio, que uno entregue
toda su vida a Dios. Pero el hombre no puede entregar a Dios toda su vida de una vez, ya que la vida no existe entera en un momento, sino que se realiza de un modo sucesivo. De ahí que el hombre no tenga otro modo de ofrecer a Dios toda su vida que obligándose por medio de un voto. Finalmente, veamos la tercera objeción que trataba sobre San Agustín, que decía: de nuestros servicios, los más gratos son aquellos que, aunque seamos libres para prestarlos, sin embargo los prestamos por amor. Ahora bien, es lícito no dar aquellas cosas que se dan sin voto. Por tanto, parece que es más grato a Dios guardar la pobreza, continencia y obediencia sin voto, y este no es necesario para la perfección del estado religioso. Entonces, Tomás de Aquino responde contra esto diciendo: entre otras cosas que estamos autorizados a no entregar, está también la libertad, que es para el hombre más preciada que las demás cosas. Por eso, cuando alguien mediante un voto renuncia libremente a la libertad de abstenerse de las cosas que dice en relación con el servicio divino, realiza algo sumamente grato a Dios. De ahí que diga San Agustín: no te arrepientas de haber hecho el voto, más aún alégrate de que no te esté permitido lo que te hubiera sido permitido para perjuicio tuyo. Feliz necesidad que empuja hacia cosas mejores. Vamos entonces con el artículo séptimo. ¿Es exacto decir que la perfección del estado religioso consiste en estos tres votos? ¿Es exacto decir que la perfección del estado religioso consiste en estos tres votos? Hay objeciones por las que parece que no es exacto decir que la perfección del estado religioso consiste en estos tres votos. En primer lugar, la perfección de la vida consiste en los actos internos más que en los externos, conforme a lo que se dice en Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora bien, mediante el voto de religión, uno se obliga a las cosas relativas a la perfección. Luego deberían pertenecer a la religión los votos de actos internos, como el de contemplación, de amor a Dios y al prójimo, etc., más bien que al voto de pobreza, continencia y obediencia, que tienen por objeto actos externos. En segundo lugar, estas tres materias quedan comprendidas bajo el voto de religión, en cuanto que suponen un ejercicio para tender a la perfección. Pero hay otras muchas materias en las cuales se ejercitan los religiosos, tales como la abstinencia, las vigilias, etc. Luego parece que no es exacto decir que estos tres votos constituyen la esencia de esta perfección. En tercer lugar, por el voto de obediencia se obliga a uno a cumplir, según el precepto del superior, todo lo referente al ejercicio de la perfección. Por tanto, basta el voto de obediencia sin que sean precisos los otros dos. Y en cuarto lugar, y además, son bienes externos no solo las riquezas, sino también los honores. Luego, si, mediante el voto de pobreza, los religiosos renuncian a las riquezas terrenas, ha de haber otro voto más por el que renuncien a los honores del mundo. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que se dice en De Statu Monacorum: la observancia de la castidad y la renuncia a las propiedades van unidas a la regla monacal. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, que es bastante largo. Escuchemos. Respondo. El estado religioso puede considerarse de tres modos. En primer lugar, como ejercicio por el que se tiende a la perfección de la caridad. En segundo lugar, en cuanto que tranquiliza al alma respecto de preocupaciones externas, conforme a lo que se dice en el 1 de Corintios 7:32. Quiero que no tengáis preocupaciones. En tercer lugar, como holocausto mediante el cual uno ofrece plenamente su persona y sus bienes a Dios. Bajo estos tres aspectos, los votos antes mencionados constituyen la esencia del estado religioso. En efecto, en primer lugar, considerando el ejercicio de la perfección, es preciso apartar los obstáculos que pudieran impedir que el afecto tienda enteramente a Dios,
lo cual constituye la perfección de la caridad. Estos obstáculos pueden ser tres. El primero es la ambición de bienes externos, que se subsana mediante el voto de pobreza. El segundo, el deseo de deleites sensibles, entre los cuales ocupan el primer lugar los placeres venéreos, que se destruye por medio del voto de castidad. Y el tercero es el desorden de la voluntad humana, que se suprime por el medio del voto de la obediencia. De igual modo, la intranquilidad producida por las preocupaciones de esta vida viene al hombre a causa de tres materias. Primero, de la administración de las cosas externas. Esta preocupación se la quita al hombre el voto de pobreza. En segundo lugar, de la preocupación inherente al gobierno sobre la mujer y los hijos, la cual es suprimida por el voto de castidad. Y en tercer lugar, de la preocupación por los actos propios, de la cual libra el voto de obediencia, mediante el cual el hombre se somete a la voluntad de otro. Finalmente, se da holocausto cuando uno ofrece a Dios todo cuanto tiene, como dice San Gregorio. Ahora bien, el hombre posee una triple clase de bienes, como dice Aristóteles en el primero de la Ética. La primera, la de las cosas externas, y el hombre las ofrece enteramente mediante el voto de pobreza. La segunda la constituye el bien del propio cuerpo, que según algunos ofrecen a Dios principalmente con el voto de continencia y por el cual se renuncia a los mayores placeres corporales. Y la tercera clase la constituye el bien del alma, que se ofrece enteramente a Dios por la obediencia, mediante la cual se ofrece a Dios la voluntad propia, por medio de la cual el hombre hace uso de todas las potencias y de los hábitos del alma. Así pues, el estado religioso consiste realmente en estos tres votos. Vamos entonces con las objeciones en particular. En la primera habíamos dicho que la perfección de la vida consiste en los actos internos más que los externos, conforme a lo que se decía en Romanos 14 y 17. Ahora bien, mediante el voto de religión uno se obliga a las cosas relativas a la perfección. Luego deberían pertenecer a la religión los votos de actos internos, como el de contemplación, de amor a Dios y al prójimo, etc. Más bien que el voto de pobreza, continencia y obediencia, que tienen por objeto actos externos. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que como ya se había visto antes, el estado religioso se ordena como a su fin propio a la perfección de la caridad, a la que pertenecen todos los actos internos de virtud, cuya madre es la caridad, según lo que se dice en el 1 de Corintios 13:14 y siguientes. La caridad es paciente, benigna. Por tanto, los actos interiores de la virtud, tales como los de la humildad, no son materia del voto de estado religioso, que se ordene a ellos como a su fin. Vamos con la segunda objeción. Recordemos que decía, estas tres materias pueden estar comprendidas bajo el voto de religión en cuanto que suponen un ejercicio para tender a la perfección. Pero hay otras muchas materias en las cuales se ejercitan los religiosos, tales como la abstinencia, las vigilias, etc. Luego parece que no es exacto decir que estos tres votos constituyen la esencia de esta perfección. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Bueno, que todas las demás observancias de la vida religiosa se ordenan a estos tres votos mencionados. Las que tienen por finalidad buscar el sustento, como son el trabajo, la mendicidad, etc., dicen orden a la pobreza, para cuya observancia los religiosos buscan su alimento por esos medios. Otras observancias que castigan al cuerpo, como son las vigilias, ayunos, etc., se ordenan directamente a la guarda del voto de castidad. Y las observancias religiosas que se refieren a los actos humanos, que ordenan a los religiosos al fin de la vida religiosa, es decir, el amor a Dios y al prójimo, como son la lectura, la oración, la visita a los enfermos y otros actos semejantes, quedan comprendidas bajo el voto de obediencia, que pertenece a la voluntad, la cual ordena sus actos al fin conforme a la voluntad de otro. En cuanto a la práctica de vestir el hábito, está relacionada con los tres votos como signo de una obligación. Por eso, el hábito regular se da o se bendice a la vez que se hace la profesión.
Vamos con la tercera objeción que decía: por el voto de obediencia se obliga a uno a cumplir, según el precepto del superior, todo lo referente al ejercicio de la perfección. Por tanto, basta el voto de obediencia sin que sean precisos los otros dos. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que por la obediencia se ofrece la propia voluntad a Dios, al cual, si bien están sujetas todas las cosas humanas, las hay que le están sujetas de modo especial, y son las acciones humanas, ya que las pasiones pertenecen también al apetito sensitivo. Por eso, para reprimir las pasiones que se refieren a los deleites carnales y a los bienes exteriores, que suponen un obstáculo para la perfección de la vida, fueron necesarios el voto de pobreza y el de castidad. Y para ordenar las propias acciones, conforme lo exige el estado de perfección, se requiere el voto de obediencia. Vamos entonces a la cuarta objeción. Recordemos que decía que son bienes externos no solo las riquezas, sino también los honores. Luego sí, mediante el voto de pobreza, los religiosos renuncian a las riquezas terrenas, ha de haber otro voto más por el que renuncien a los honores del mundo. Pero, ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Que como afirma Aristóteles en el cuarto de la Ética, el honor propiamente dicho solo se debe a la virtud, pero dado que los bienes externos ayudan como instrumentos a realizar algunos actos virtuosos, también como consecuencia se tributa cierto honor a la excelencia de los mismos, sobre todo por parte del vulgo, el cual sólo aprecia la excelencia externa. Así pues, los religiosos, que tienden a la perfección de la virtud, no tienen por qué renunciar al honor que Dios y los santos tributan a la virtud, tal como se dice en el Salmo 138, 17. He tenido en gran honor a tus amigos, oh Dios, pero renuncian al honor que se tributa a la excelencia exterior por el hecho de abandonar la vida secular, y por eso no es preciso un voto especial para esto. Por lo tanto, terminamos el artículo 7. ¿Es exacto decir que la perfección del estado religioso consiste en estos 3 votos? Sí, dice Santo Tomás de Aquino. Vamos al artículo 8. ¿Es el voto de obediencia el más importante de los 3? ¿Es el voto de obediencia el más importante de los 3? Hay objeciones por las que parece que la obediencia no es el más importante de los 3 votos del estado religioso. En primer lugar, la perfección de la vida religiosa empieza en Cristo, pero Cristo, que dio un consejo especial sobre la pobreza, no consta que lo diera sobre la obediencia. Luego, el voto de pobreza es más excelente que el de obediencia. En segundo lugar, en Eclesiásticos 20:20 se dice que no tiene precio el alma del casto. Ahora bien, el voto de una cosa más digna es más excelente. Luego, el voto de castidad es más importante que el de obediencia. La tercera objeción dice que cuanto más importante es un voto, tanto más difícil es de dispensar. Pero los votos de pobreza y de castidad están estrechamente unidos a la regla monástica, que no puede dispensarlos ni siquiera el sumo pontífice, como dice la decretal de Statu Monacorum. Y este, sin embargo, puede dispensar a un religioso de la obediencia a su superior. Parece, pues, que el voto de obediencia es menos importante que el de castidad. Vamos con el set contra de Tomás de Aquino, el argumento general contra las objeciones recién mencionadas. Dice que está el hecho de que, según San Gregorio, en su obra Moral 35, con razón se antepone la obediencia a los sacrificios, puesto que mediante las víctimas se inmola la carne ajena, mientras que por la obediencia se inmola la voluntad propia. Ahora bien, los votos de la vida religiosa son holocaustos, como dijimos antes en el artículo 1. Luego, el voto de obediencia es el más importante entre los de la vida religiosa. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. El voto de obediencia es el más importante de los 3 del estado religioso. Y esto por una triple razón. En primer lugar, porque mediante él se ofrece a Dios algo más excelente, como es la propia voluntad, la cual es más excelente que el mismo cuerpo, ofrecido por el hombre a Dios mediante el voto de castidad,
y que las cosas exteriores que el hombre ofrece a Dios mediante el voto de pobreza. De ahí que lo hecho por obediencia sea más agradable a Dios que lo que se hace mediante la propia voluntad, según lo que dice San Jerónimo en Ad Rusticum Monachum. Mis palabras pretenden enseñarte a no confiar en tu propia voluntad. Y poco después dice, no hagas lo que quieres, come lo que te manden, conténtate con lo que te den, viste lo que te ofrezcan. De ahí que el ayuno no sea agradable a Dios cuando se hace según la propia voluntad, de acuerdo con lo que se dice en Isaías 58:3. He aquí que en los días de vuestro ayuno hacéis vuestra voluntad. En segundo lugar, el voto de obediencia implica los otros votos, pero no viceversa. El religioso, en efecto, está obligado en virtud del voto a guardar la castidad y la pobreza, pero estas son también materia de obediencia, a la cual pertenecen además otras muchas cosas. En tercer lugar, el voto de obediencia se extiende propiamente a actos próximos al fin de la vida religiosa. Ahora bien, cuanto más cerca del fin está algo, tanto más excelente es. De ahí también que el voto de obediencia sea más esencial a la vida religiosa, porque si alguien guarda la pobreza y la castidad voluntarias sin voto de obediencia, no por ello pertenece al estado religioso, el cual es más apreciado. Incluso que la virginidad guardada por voto, pues dice San Agustín sobre la virginidad, no creo que nadie se atreva a poner la virginidad por encima de la vida monástica. Vamos con las objeciones en general. Habíamos dicho en la primera que la perfección de la vida religiosa empieza en Cristo, pero Cristo, que dio un consejo especial sobre la pobreza, no consta que lo diera sobre la obediencia. Luego el voto de pobreza es más excelente que el de obediencia. Pero Tomás de Aquino dice contra esto que el consejo de obediencia está incluido en el seguimiento de Cristo. El que obedece cumple la voluntad de otro. Por ello, es más esencial a la perfección que el voto de pobreza, porque como dice San Jerónimo, San Pedro añadió lo que es propio de la perfección cuando dijo, y te hemos seguido. Vamos con la segunda objeción que decía, en Eclesiástico 20:20 se dice que no tiene precio el alma del casto. Ahora bien, el voto de una cosa más digna es más excelente. Luego el voto de castidad es más importante que el de la obediencia. Pero Tomás de Aquino dice que de las palabras aducidas no se sigue que se prefiera la castidad a los demás actos virtuosos, sino a la castidad conyugal o también a las riquezas exteriores de oro y plata que se valoran según el peso. También puede entenderse por continencia el abstenerse de todo mal, como ya habíamos dicho en la cuestión 155, artículo 4. Vamos con la tercera objeción que decían, recordemos, cuanto más importante es un voto, tanto más es difícil de dispensar. Pero los votos de pobreza y castidad están estrechamente unidos a la regla monástica, que no puede dispensarlos ni siquiera el sumo pontífice. Y este, sin embargo, puede dispensar a un religioso de la obediencia a su superior. Parece pues que el voto de obediencia es menos importante que el de castidad. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el Papa no puede dispensar a un religioso el voto de obediencia de tal modo que no tenga que obedecer a ningún superior en cosas concernientes a la perfección, porque no puede dispensarle de la obediencia a él. Puede, sin embargo, eximirle de la obediencia a un prelado de orden inferior, lo cual no es dispensarle el voto de obediencia. Vamos entonces con el artículo 9. Bueno, en el artículo 8, ¿es el voto de obediencia el más importante de los tres? Para Santo Tomás de Aquino, sí, es el más importante de los tres. Porque me quiero quedar con esa reflexión, que es bastante importante, ¿no? Cuando se da la obediencia a otra persona, se está dando la voluntad. Se está dando la voluntad. Artículo 9. ¿Peca siempre mortalmente el religioso que quebranta los preceptos de la regla? ¿Peca siempre mortalmente el religioso que quebranta los preceptos de la regla? Hay objeciones por las que parece que peca mortalmente todo religioso que quebranta los preceptos de la regla. En primer lugar, es un pecado reprochable el pecar contra un voto, como está claro en las palabras del apóstol en 1 de Timoteo 5:11,
donde dice que las viudas que deseen casarse incurren en reproche por haber faltado a la primera fe. Pero los religiosos están obligados en virtud del voto a observar la regla. Luego pecan mortalmente cuanto la quebrantan. La segunda objeción dice que la regla es una ley para el religioso, pero quien quebranta un precepto de la ley peca mortalmente. Luego parece que el monje que quebranta la regla peca mortalmente. Y en tercer lugar, el desprecio lleva consigo el pecado mortal. Pero todo aquel que hace con frecuencia cosas que no debe, parece que peca por desprecio. Parece pues que si el religioso quebranta la regla con frecuencia, peca mortalmente. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está el hecho de que el estado religioso es más seguro que el de la vida secular. Por eso San Gregorio, al principio de Moral, compara la vida secular con el mar embravecido y la vida religiosa con un puerto tranquilo. Pero si cualquier transgresión de la materia de la regla acarreara al religioso un pecado grave, la vida religiosa sería mucho más peligrosa debido a sus múltiples observancias. Luego no es pecado mortal cualquier transgresión de la regla. Vamos con el respondo de Santo Tomás de Aquino. Dice que una regla puede estar contenida, una cosa puede estar contenida en la regla de dos modos, como dijimos antes, y en primer lugar como fin de la misma regla, como puede ser los actos de virtud, y su transgresión en materia que obliga comúnmente bajo precepto es pecado mortal. Pero en materia que no dice relación con esta necesidad de precepto, no obliga bajo pecado mortal, a no ser que medie desprecio, ya que, como habíamos dicho en el artículo 2, el religioso no está obligado a ser perfecto, sino a atender a la perfección, a lo cual se opone el desprecio de dicha perfección. En segundo lugar, una cosa puede estar contenida en la regla como ejercicio externo, como son todas las observancias, entre las cuales hay algunas que obligan al religioso en virtud del voto de su profesión. Dicho voto considera principalmente las tres materias ya dichas, a saber, la pobreza, la castidad y la obediencia, mientras que todo lo demás se ordena a ellas. Por eso la transgresión de estas tres supone pecado mortal, pero no así la transgresión de otras materias, a no ser que haya desprecio de la regla, ya que el desprecio se opone directamente a la profesión, por la que se ha prometido observar la vida regular, o bien porque haya un precepto dado por el superior o señalado expresamente en la regla, porque esto equivaldría a obrar en contra del voto de obediencia. Vamos entonces con las objeciones, en particular. La primera, acuérdense que decía que es un pecado reprochable el pecar contra un voto, como está claro en las palabras del apóstol, donde dice que las viudas que deseen casarse incurren en reproche por haber faltado a la primera fe. Pero los religiosos están obligados, en virtud del voto, a observar la regla. Luego pecan mortalmente cuando la quebrantan. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? El que profesa una regla no promete observar todo cuanto está contenido en ella, sino que profesa la vida regular, la cual consiste esencialmente en los tres votos consabidos. Por eso, en algunas órdenes se profesa, prudentemente, no la regla, sino vivir conforme a la regla, es decir, esforzarse por acomodar sus costumbres a la regla como a un modelo. Esto es lo que el desprecio destruye. En algunas religiones, más prudentemente aún, profesan obediencia según la regla, y así solo se opone a la profesión lo que vaya contra la regla, mientras que la transgresión u omisión de otras materias solo supone pecado venial, ya que, como habíamos dicho antes, estas son disposiciones para los votos principales, y el pecado venial es disposición para el mortal, como ya habíamos dicho antes en la cuestión 88, artículo 3, por ser un obstáculo por los medios para disponer, para observar los principales preceptos de la ley de Cristo, que son los preceptos de la caridad. Sin embargo, en alguna orden en concreto, en la de los hermanos predicadores, la transgresión u omisión de estas materias no obliga a culpa mortal ni venial, sino solo a cumplir la pena que se establezca, pues así se obligan los miembros a cumplirlas. No obstante, podría darse pecado mortal o venial, sea por negligencia
o por desprecio. Vamos con la segunda objeción que decía, la regla es una ley para el religioso, pero quien quebranta un precepto de la ley peca mortalmente. Luego parece que el monje que quebranta la regla peca mortalmente. Santo Tomás de Aquino responde contra esto que no todo lo contenido en la ley se da como precepto, sino que algunas materias se dan en forma de ordenación o de disposición que obliga a cierta pena, del mismo modo que en la ley civil la transgresión de una disposición legal no siempre lleva consigo la pena de muerte. Tampoco según la ley eclesiástica obliga bajo pecado mortal todas las ordenaciones o disposiciones, y lo mismo cabe decir de las ordenaciones de la regla. Recordemos entonces la tercera objeción que decía, el desprecio lleva consigo el pecado mortal, pero todo aquel que hace con frecuencia cosas que no debe, parece que peca por desprecio. Parece pues que si el religioso quebranta la regla con frecuencia, peca mortalmente. Tomás de Aquino contesta que se da una transgresión con desprecio cuando la voluntad rehúsa someterse a la ordenación de la ley o de la regla, dando lugar a que se obre contra ellas. Pero cuando por el contrario es otra causa particular, como la concupiscencia o la ira, la que induce a realizar algo en contra de la ley o de la regla, no hay pecado de desprecio, sino que es otra la causa, aun cuando se cometa el pecado repetidas veces por esa causa o por otra. De igual modo dice San Agustín, en Sobre la naturaleza y la gracia, que no todos los pecados se cometen por desprecio debido a la soberbia. Sin embargo, la frecuencia del pecado es una disposición a la soberbia, según lo que se dice en Proverbios 18:3. Cuando el impío ha llegado al extremo de su pecado, cae en el desprecio. Por lo tanto, podríamos decir, muchachos, que el desprecio es justamente la arrogancia, la soberbia. Vamos finalmente entonces con el artículo 10. En un mismo género de pecado, ¿es más grave el pecado cometido por el religioso que por el seglar? En un mismo género de pecado, ¿es más grave el pecado cometido por el religioso que por el seglar? Hay objeciones por las que parece que, tratándose de un mismo género de pecado, no peca el religioso más gravemente que el seglar. En primer lugar, se dice en el segundo de Crónicas, Yahvé, que es bueno, perdonará a todos aquellos que buscan a Yahvé, Dios de sus padres, y no les imputará el no estar suficientemente purificados. Ahora bien, parece que los religiosos buscan de todo corazón al Dios de sus padres más que los seglares, quienes dan parte a Dios y se reservan parte para sí, como dice San Gregorio. Luego parece que se les juzgará con menos rigor si se apartan de la santidad en algo. En segundo lugar, por el hecho de que uno realiza buenas obras, el Señor se irrita menos contra sus pecados, puesto que en el segundo libro de Crónicas 19:2 se dice, por prestar ayuda al impío y tener amistad con los que odian al Señor, eras digno de la ira del Señor. Pero hay en ti buenas obras. Ahora bien, los religiosos hacen más obras buenas que los seglares. Luego, si cometen pecados, Dios se irrita menos contra ellos. En tercer lugar, la tercera objeción. Esta vida no transcurre sin pecado conforme a lo que se dice en Santiago 3:2. Todos hemos pecado mucho. Luego, si los pecados de los religiosos fueran más graves que los de los seglares, se seguiría que los primeros estarían en peores condiciones que los segundos, en cuyo caso no sería aconsejable abrazar el estado religioso. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que es más de lamentar un mal mayor. Ahora bien, parece que son más de lamentar los pecados de aquellos que viven en estado de santidad y perfección, pues en Jeremías 23:9 se dice, se me parte el corazón en medio del pecho. Y añade poco después, porque los profetas y los sacerdotes están manchados, y hallé su maldad en medio de mi casa. Luego, en igualdad de condiciones, pecan más gravemente los religiosos y otros que viven en el estado de perfección. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Dice que el pecado cometido por los religiosos puede ser más grave que el cometido por los seglares
por tres razones. Primero, si va contra los votos religiosos, como la fornicación o el robo, ya que al fornicar peca contra el voto de castidad y al robar contra el de pobreza, además de pecar contra la ley divina. En segundo lugar, si peca por desprecio, ya que en ese caso parece que es más ingrato para con los favores divinos que le han elevado al estado de perfección. El apóstol dice al respecto en Hebreos 10:20 que el fiel merece mayor castigo, puesto que al pecar pasa por encima del Hijo de Dios con su desprecio. Por eso el Señor se lamenta en Jeremías 11:15: ¿qué tiene que hacer en mi casa mi amado, estando cubierto de iniquidad? En tercer lugar, el pecado del religioso puede ser más grave por el escándalo, porque es objeto de las miradas de muchos. Por eso se dice en Jeremías 23:14: en los profetas de Jerusalén he visto adulterio y mentira, y dar su brazo a los perversos para que nadie se convirtiera de su maldad. Pero si el religioso, no por escándalo, sino por debilidad o por ignorancia, comete algún pecado que no va contra los votos de su profesión sin dar escándalo, sino de un modo oculto, peca menos que el seglar que comete el mismo pecado, porque si su pecado es leve, queda absorbido de alguna manera por las muchas obras buenas que realiza. Si el pecado es mortal, se levanta de él más fácilmente. Primero porque su voluntad está dirigida hacia Dios, y si se desvía por un momento, vuelve con facilidad a su estado anterior. Por eso, en su comentario sobre el Salmo 36:24, cuando caiga, no se estrellará. Dice Orígenes: cuando el pecador vuelve a pecar, no se arrepiente, ni sabe enmendar su pecado. Pero el justo sabe enmendarse y corregirse, como aquel que había dicho en Marcos 14:71 o en Mateo 26:72: no conozco a ese hombre. Poco después, al ser mirado por el Señor, empezó a llorar muy amargamente, y aquel que desde su terraja había visto y deseado una mujer, supo decir: he pecado y he cometido el mal ante ti. Además, sus hermanos le ayudan a levantarse, conforme a lo que se dice en Eclesiastés 4:10: si uno cae, el otro le levanta. Ay del que está solo, porque si cae, no tiene quien le levante. Vamos entonces con las objeciones en particular. Habíamos dicho que la primera se basaba en un versículo de Crónicas que decía: Yahvé, que es bueno, perdonará a todos aquellos que buscan a Yahvé, Dios de sus padres, y no les imputará el no estar suficientemente purificados. Ahora bien, parece que los religiosos buscan de todo corazón al Dios de sus padres más que los seglares, quienes dan parte a Dios y se reservan parte para sí, como dice San Gregorio. Luego parece que se les juzgará con menor rigor si se apartan de la santidad en algo. Tomás de Aquino contesta contra esto diciendo que las palabras saducías se refieren a los pecados cometidos por debilidad o por ignorancia, no a los cometidos por desprecio. Y ahí termina. Vamos con la segunda objeción, que decía, recordemos: por el hecho de que uno realice buenas obras, el Señor se irrita menos contra sus pecados, puesto que, se dice en Crónicas, por prestar ayuda al impío y tener amistad con los que le odian al Señor, eras digno de la ira del Señor, pero hay en ti buenas obras. Eso dice el Crónicas. Ahora bien, los religiosos hacen más buenas obras que los seglares. Luego, si cometen pecado, Dios se irrita menos contra ellos. ¿Qué contesta Tomás de Aquino contra esto? Josafat, al ver al que van dirigidas esas palabras, tampoco pecó por malicia, sino por debilidad del amor humano. Y finalmente, la objeción tercera, recordemos: esta vida no transcurre sin pecado, conforme a lo que se dice en Santiago 3:2. Todos hemos pecado mucho. Luego, si los pecados de los religiosos fueran más graves que los de los seglares, se seguiría que los primeros estarían en peores condiciones que los segundos, en cuyo caso no sería aconsejable abrazar el estado religioso. Santo Tomás de Aquino contesta contra esto que los justos no pecan fácilmente por desprecio, sino que a veces caen por ignorancia, por flaqueza, en un pecado del que se levantan fácilmente. Pero si llegan a tal extremo que pecan por desprecio, vienen a ser los peores y casi incorregibles, conforme a lo que se dice en Jeremías 2:20,
quebrantaste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste, no te serviré. Y sobre todo collado alto y bajo todo árbol frondoso, te acostaste y te prostituiste. A este propósito, dice San Agustín en su carta Ad Pleben y Ponens, desde que empecé a servir a Dios, experimenté qué difícil es encontrar hombres más santos que los que aprovecharon en los monasterios, y también que es difícil encontrar los peores que aquellos que cayeron en el monasterio. Bueno, chicos, eso ha sido entonces esta cuestión 186 de la Suma Teológica en la segunda parte de la segunda parte de la Secunda Secundae, de aquellas cosas en que consiste esencialmente el estado religioso. Podemos ver entonces que consiste en estos tres votos, y que el fundamental, en este caso, de acuerdo a la opinión de Santo Tomás de Aquino, es la obediencia. Podríamos pensar y preguntarnos si en verdad existieron hombres que respetaban todo este tipo de reglas. Yo creo que no podríamos decir absolutamente no y absolutamente sí. Seguramente habrá alguno que lo habrá hecho y otros que realmente no lo soportaron tanto. Aunque yo sé que en esos tiempos en algunos monasterios los que huían eran condenados a la muerte, ¿no? Era bien estricto el régimen que tenían. Pero bueno, eso la verdad es que da para la historia. Yo creo que es posible, ¿no? Es posible que alguien llegue a ese punto en que pueda mantener estos tres votos y vivir una vida, bueno, satisfactoria, porque finalmente esa persona ya no necesita nada más que aquellas cosas que ha señalado y el amor irrestricto a Dios. Ahora bien, esto, llamarlo perfección, quizás pueda sonar y pueda recordarnos al antiguo debate o a la antigua discusión que tenía San Agustín de Hipona con los donatistas. No sé si se recuerdan, pero los donatistas era, bueno, considerado ya una especie de herejía por San Agustín, porque estos hombres básicamente querían hacer del hombre un hombre perfecto, sin manchas de pecado, absolutamente nada. O sea, el hombre no tenía que tener ninguna falla. Para ser donatista no había que tener ninguna falla, ¿no? En cuanto al pecado. Y claro, San Agustín le reprochaba, bueno, pero esto no es posible, porque el hombre es falible, cae el hombre, cae. Así que esto en realidad es una herejía. Lo que pretenden ustedes es algo que es un imposible, ¿no? Ustedes, diría San Agustín de Hipona, quieren compararse con Dios, quieren ser perfectos, pero su naturaleza siempre se los va a impedir. Si quieren saber más sobre los donatistas, sobre la secta donatista, porque hablar de la secta donatista sería digamos, algo muy, muy, muy grande. De hecho, dedicamos un programa contra los donatistas, una obra de San Agustín, contra donatistas. Por favor, véanla, está en los podcasts y ahí se enteran un poco más de esto. No, como ya podemos ver en esta suma, perdón, en esta cuestión 186, la vida del estado de perfección, ¿no es cierto? Quiere decir que uno intenta, estos hombres tratan de llevar una vida de perfección, ¿no? Procuran llegar a ella. Y en el camino, claro, pueden lograrlo. A mí, lo vuelvo a decir, no me cabe duda que más de alguno lo pudo haber logrado. Y otros, bueno, caen. Otros piensan que lo lograron y no lo hicieron objetivamente. Y otros, bueno, otros quizás sí lo hicieron objetivamente y creen que no lo lograron, puede ser. Todo eso queda en el fuero interno. También otra cosa que me llama la atención es lo que había señalado, había puntualizado, lo del voto de obediencia, que quizá es el más importante. Claro que sí, claro que es el más importante, porque ahí uno da su voluntad. Ni el de castidad es tan importante como quizá el de obediencia. Porque fíjense que incluso en un debate también con San Agustín peleaba si no me equivoco, peleaba con los maniqueos.
y San Agustín le hablaba a uno de los maniqueos, me parece que Félix, le decía lo importante, Agustín le decía lo importante que era la castidad, y el maniqueo le respondía, pero Agustín, la castidad no tiene ni un mérito, o sea, una mula puede ser casta, así que no tiene ninguna importancia la castidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, seguramente también vio esto Santo Tomás de Aquino. Por cierto que nosotros ya hemos hablado de la regla de San Agustín, que San Agustín después se extraen algunas ideas de su pensamiento y se forma un monacato con respecto a San Agustín, del cual pertenecía, por ejemplo, nada más ni nada menos que Martín Lutero. ¿Mm? Así que importantísima esta suma teológica, la segunda parte de la segunda parte, cuestión 186. Seguimos con la suma teológica, vamos a seguir. Quizás no inmediatamente, pero siempre nos vamos a volver. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias muchachos, espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gab Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros Gab Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.